Uno puede leer la palabra, cantar al Señor, a orar y en ese sentido le he estado predicando algunos mensajes del Evangelio de Marcos, le he estado predicando algunos mensajes del Evangelio de Juan, sacado de los devocionales, y ya estoy entrando en el capítulo 8 de Hechos. Todos los días un capítulo de cada libro que uno va eligiendo, ¿no? Así que esta semana Dios habló mucho a mi corazón a través del libro de Hechos y voy a estar compartiendo con ustedes el capítulo 4 hoy. Así que si puede estar buscando ahí en su Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Quiero hablarles sobre un tema que sobresale y que yo le llamo la gran exhibición de poder. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, sobre la gran exhibición de poder. Hechos de los Apóstoles, entonces, hermanos, el capítulo 4, y comenzaré leyendo el versículo 1, y así dice la palabra. ¿Ya estamos? ¿Sí, no? ¿Sí? Amén, amén. Dice la palabra, hablando ellos, se refiere a Juan y a Pedro. Ellos son ellos dos, Juan y Pedro. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Ahora necesito contarles qué es lo que sucedió en el capítulo anterior. El capítulo 3 nos habla acerca de un hombre que era paralítico de nacimiento. Y todos los días traían a ese hombre y lo ponían en la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ese hombre vivía pidiendo limosnas. En este capítulo la Biblia enseña que era un hombre de más de 40 años. Y ese hombre vio a Pedro y a Juan, los apóstoles, venir al templo, y tuvo ahí una ilusión pasajera que iba a recibir una buena ofrenda. Y entonces, cuando extiende su mano, Pedro y Juan les dicen, no tenemos ni oro ni plata, como todos los bautistas buenos, no tenían ni oro ni plata. Dice, pero lo que tenemos te damos. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. ¡Wow! Y ese hombre de 40 años que nació inválido, se puso de pie. Todo el mundo le conocía a ese hombre porque todos los días lo veían en la puerta del templo. Y aquello fue un escándalo tremendo, ¿no? Y entonces este es el motivo que entramos en este capítulo 4, en donde dice que los sacerdotes y los ancianos, y después veremos algunos más, estaban resentidos por la predicación de Pedro y de Juan. Porque ese hombre paralítico que de pronto entra al templo de Dios, dice la Biblia, que entra cantando, saltando y alabando. Esas tres palabras usa la Biblia. Imagínese ese hombre que nunca pudo escuchar la palabra, siempre estaba en la puerta. Y ahora que en el nombre de Cristo recibió ese milagro, aprovechó la oportunidad y entró al templo cantando, saltando y adorando al Señor. Entonces, mis hermanos, llegamos a este capítulo 4 y versículo 1, después de ese hecho,
Y entonces habla ahí acerca de los sacerdotes, los líderes religiosos y el jefe de la guardia del templo. Esta es la primera manifestación que vemos del poder de las tinieblas desplegándose, sacerdotes y la policía del templo. Esos policías del templo, esa guardia policial, era parte del ministerio de los levitas. Los levitas hacían ese trabajo de policía, de guardias. Así que los sacerdotes vinieron con los policías, con la guardia del templo y con los saduceos. Recuerden que el sábado anterior le dije que los saduceos era un grupo político y religioso que no creían en los milagros, no creían en los ángeles y no creían en la resurrección. Esas tres cosas eran de esa secta de los saduceos. Y ahora estaban frente a un milagro y ellos no creían en los milagros. Así que lo que estaban viendo con sus ojos era algo chocante y que tiraba por tierra su doctrina. Y por eso ellos se enfurecieron, hicieron alianza con los sacerdotes, con los policías del templo, la guardia del templo, y lo tomaron a los apóstoles. Esa fuerza de choque hicieron, los tomaron prisioneros a los apóstoles Pedro y Juan, porque les molestaba lo que dice este versículo. Dice, ellos le estaban hablando al pueblo y enseñando sobre Jesús. Ese era el trabajo que estaban haciendo. Observe, ponga la mirada en el versículo 2, por favor, otra vez. Dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Otra doctrina que los enfureció a los saduceos. No creían en los milagros, no creían en la resurrección. Estos hombres hicieron el milagro y predicaban sobre la resurrección de Cristo y predicaban sobre la resurrección de los muertos. Y entonces dice el versículo 3 que le echaron mano. Es decir, que los atropellaron, usaron violencia, los agredieron a los predicadores y los echaron en la cárcel. Ahora dice la palabra resentidos. ¿Sabes que yo he experimentado eso en algunos lugares? Pero en los niveles más extremos, más exagerados, he visto muchos cristianos resentidos con nuestra predicación. Y hemos sido atacados en muchos países. En mi caso, 3 veces me han querido matar. En la provincia de Salta, en la provincia de Jujuy y en Arequipa, Perú. Y 3 de esas veces que estuve en peligro, y una cuarta me acuerdo, en Tilcara, Jujuy también. Y 3 de esas venían de creyentes, no de incrédulos. De grupos creyentes. La gente estaba resentida, los sacerdotes dicen, esa predicación que están haciendo acerca de Cristo deberíamos hacerla nosotros. Pero los sacerdotes representaban una religión muerta, estaban más interesados en conservar las apariencias y en conservar sus ingresos económicos que en la salvación del pueblo. Y aparecen estos hombres y comienzan a predicar la palabra, y esa palabra resentido, uno de los sinónimos es envidia. La palabra resentido se traduce también como rencorosos. Yo creo que todos sabemos lo que es una persona rencorosa. Es la palabra que se traduce también como amargados. Y ese era el sentimiento de estos líderes religiosos. Estaban molestos, estaban disgustados con la predicación de la palabra y sus resultados. Y ahora hoy nosotros debemos comprender que si vamos a predicar la palabra en cualquier lado, los resentidos se van a manifestar. Anímese en un almuerzo familiar a predicar la palabra y van a aparecer los de su sangre y su apellido resentidos. ¿Quién se cree que viene a hablarnos aquí de que somos pecadores? ¡Wow! Anímese. Y ahí estaban, los pusieron en la cárcel. Y ahora quiero que note esto, de cómo el diablo se organiza para atacar a los hijos de Dios. Alguna vez enseñamos aquí Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, cuando Pablo enseñó que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades, principados, huestes de maldad que vienen de regiones celestes. Ahí habla toda una organización satánica. Nosotros pensamos que tenemos un enemigo que anda distraído y que por ahí cada tanto se manifiesta. No, él está bien organizado. Y cuando no es el diablo en persona, son sus demonios. Y cuando no son sus demonios, son sus secuaces. Los que la Biblia les llama falsos maestros, falsos apóstoles, etc. Y aquí vamos a ver por lo menos 10 u 11 enemigos. No eran esos 2, 3 del versículo 1. A ver si lo analizan junto conmigo. Observemos y que alguien cuente. Bueno, acá tenemos el contador. Acá hay un contador. Ya casi matriculado. Bueno, a ver el contador que nos ayude. Versículo 1. Enemigo número 1. Sacerdotes. Los de la guardia del templo y los saduceos. ¿Cuántos enemigos hay ahí? 3. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Cuántos enemigos más hay ahí? ¿Cuántos en total? 6. Seguimos, versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro. ¿Cuántos tenemos ahí? En total, 10. Y le agrego un hito más. En el versículo 6 al final, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. 11, ¿no? Estamos bien, ¿no? Así que no eran un hito o 2 hitos, eran 11 grupos de enemigos contra los predicadores de la palabra de Dios. Y no sé si no se me escapó alguno más por ahí. Pero 11 ya lo hemos identificado. Toda esta gente estaba enfurecida, todos ellos formaban parte de la gran oposición del Evangelio. Todos ellos eran, hermanos, parte del despliegue del poder de las tinieblas. Y nuestro mensaje en esta noche es una gran exhibición de poder. Pero cuando el diablo muestra su poder, Dios también muestra que tiene un poder superior. Y el poder superior de Dios lo vemos al final, o leyendo el versículo 4, otra vez, verso 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, estos 2 predicadores, Pedro y Juan, no estaban repartiendo un folleto, una invitación. Estaban predicándole a la gente de manera incansable. Estaban compenetrados con su mensaje, comprometidos con el mensaje del Evangelio. Y ya cosecharon ahí, hermanos, en esa jornada 5,000 hombres. ¿Cuántas mujeres creyeron? No sabemos. No sabemos. Pero hombres eran 5,000. Tremenda predicación, imagínense, hermanos. Toda esa cantidad de gente salva. Y ahí abro un paréntesis. Y mire todo lo que estamos descubriendo. Y usted tiene que leer la Biblia todos los días, sí. No es leerla así nomás. Porque yo esto lo leo y vuelvo para atrás y vuelvo a leer y vuelvo a investigar. ¿Qué es lo que hay ahí? 40 años leyendo quizás una vez al año esto. Pero cada vez que uno lee, aprende y descubre cosas que estaban allí. Esta semana lo descubrí a ese Alejandro que estaba ahí, que era como el vocero. Ahora, hermanos, Dios estaba mostrando que Él tiene un poder superior. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué los metieron en la cárcel? ¿Por qué los maltrataron, los golpearon, los humillaron, hermanos? Y le infundieron miedo. Querían que los predicadores, que los apóstoles sintieran el miedo suficiente para no volver a predicar más. Así que eso nos permite imaginar las clases de agresión. Y entonces lo que ellos querían hacer, hermano, y siempre el enemigo va a querer hacer eso, imponer el silencio. Escuche eso. Eso es lo que siempre el enemigo va a querer hacer, imponer el silencio. ¿Por qué usted no le habla a su familia de Cristo? Les tiene miedo. El enemigo impuso el silencio. ¿Por qué no se para en el trabajo detrás de la máquina y le dice
Amigos, compañeros de trabajo, compañeras, 3 minutos nomás. ¿Por qué no hace eso? Porque el enemigo impone el silencio. Y donde nosotros nos movemos, no hablamos, no predicamos. Porque lo que quisieron hacer con ellos y no lo lograron, el enemigo tiene el mismo esquema y lo logra con nosotros. Porque somos creyentes silenciosos, no hablamos con otros. Porque el miedo, hermano, nos acorrala, el miedo del enemigo nos hace sentir. ¿Qué van a decir? Me van a echar del trabajo, me van a desheredar de la familia. ¿Qué es lo que va a suceder? Querían imponer el silencio. Y esa es una ley del diablo, la ley del silencio. Y por eso hay muchos creyentes silenciosos sometidos a esa ley que el diablo impone. Creyentes silenciosos que tienen que romper con esto, hermano. Porque la iglesia recién estaba naciendo aquí. Y nosotros también somos una iglesia de 8 años. Hace poco salimos de los pañales. Recién estamos dando los primeros pasos como iglesia. Y el enemigo lo que quiso hacer ahí, lo quiere hacer con nosotros. Quiere imponer el silencio, pero también él quería aplastar esa iglesia que empezó a surgir. Porque unos días antes 3.000 se habían convertido y se habían bautizado. 3.000 se habían convertido en el capítulo 2 y se habían bautizado. Y ahora de pronto 5.000. Y yo le digo a las maestras aquí de la escuela dominical, ¿qué harían ustedes si vienen todos estos bebés en Cristo? ¿Cómo harían para enseñarlos? 8.000 les aparecen de pronto. ¿Y cómo hacemos? La iglesia estaba emergiendo, la iglesia estaba creciendo y el enemigo quería aplastarla, quería apagar su voz, quería imponer esta ley del silencio. ¿Y por qué los pusieron en la cárcel? Y ahora quiero que pongan mucha atención, porque capaz que nunca más vuelva a escuchar esto que yo les voy a decir. Ahí estaban los sacerdotes, las guardias del templo, los saduceos. Lo que no aparece es el nombre de fariseos, ese no está acá en la lista. Pero ahí apareció Anás, Caifás, que eran parientes y eran sumos sacerdotes. Y toda esta gente que le estoy nombrando son los que tuvieron que ver con el apresamiento de Jesús. Y todos estos que estoy nombrando aquí son exactamente las mismas personas que le entregaron a Jesús a Pilato para que lo mate. Vamos de nuevo. En el huerto de Getsemaní aparece Judas frente a la turba. Lo llevan a Jesús y ahí lo pasan. Dicen los gobernantes. ¿Quién era el gobernante? Herodes. Y lo pasan a Anás y lo pasan a Caifás y se lo manda a Herodes. Y Herodes dice, no tengo nada que ver, y se lo mandan a Pilato. Y así empiezan y termina con la muerte de cruz. Y lo que esta gente estaba diciendo, el diablo y su trama, y estos mismos personajes le estaba diciendo, ustedes van a terminar como Jesús, porque predicaban el mismo mensaje que Jesús. ¡Wow! ¿Sabe que yo me puse a pensar en esto en esta semana? Mire cómo hace el diablo un trabajo fino. La misma gente, los mismos personajes, quería lograr el mismo final para Pedro y Juan que el de Jesús. Quería que terminaran ellos muertos. Y entonces dice ahí la escritura, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y como ya era muy tarde, hicieron también allí una maniobra psicológica. Cuando toman a alguien preso, un delincuente, lo ponen incomunicado. Y allí los hicieron pasar solitos a los dos, esa noche en la cárcel. Dice, no hicieron más nada porque era muy tarde. Y eso trabaja en la cabeza del prisionero. ¿De qué me van a acusar? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo va a terminar? Imagínese todo eso. El diablo planeando aún una presión psicológica. Pero Dios también estaba haciendo una exhibición de poder celestial. Porque los hombres pecadores escucharon esa palabra, se arrepintieron y creyeron en el Señor. Y el Espíritu Santo empezó a contar. 5.000 hombres creyeron. Porque estos dos predicadores fueron fieles en el mensaje. Ellos arriesgaron su vida, hermano. No les importó si terminaban en la cárcel o en la cruz. Ellos querían cumplir con la misión que Jesús le encomendó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando usted lee el último capítulo de Marcos, los últimos versículos, el Señor les dijo que ellos iban a hablar en lenguas, que iban a echar fuera demonios. Todas esas promesas fueron para los apóstoles, no para otros. Iban a hacer milagros, señales le iban a acompañar.
Y ahí estaba el milagro. Un paralítico de más de 40 años. Ahora lucía bien, como un atleta, porque entró saltando, dice la Biblia del templo. Estaba bien. Y ahora era salvo. Y ahora después viene el paralítico y se para al lado de los apóstoles cuando lo sueltan. Pero aquí está la diferencia, mis hermanos. Y es una de las cosas que quiero que aprendamos juntos en esta noche. ¿Por qué estos hombres predicaron así? ¿Por qué consiguieron esos resultados? Porque exactamente espera Dios lo mismo de cada uno de nosotros. Y de nosotros como iglesia. Pero aquí está la diferencia. Observa el versículo 13. No vamos a salir del capítulo 4. Hasta que terminemos vamos a estar aquí esta noche. Observa el versículo 13. Esta es la clave, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta es la gran diferencia, mis hermanos, que estos hombres fueron usados, hermanos, fueron instrumentos de Dios, porque ellos habían estado con Jesús. Y la gente, hermano, los veía y se reconocía fácilmente que ellos habían estado con Jesús por el estilo de vida, por el estilo de predicación y por la clase de resultados que conseguían. Ahora quiero que note esto, dice el versículo 13 que terminamos de leer. Dice que estos eran hombres del vulgo y sin letra. Estos hablaban el lenguaje de puerto porque eran pescadores. Y en el puerto la gente dice groserías. Ellos habían crecido en medio de ese lenguaje grosero. Eran hombres del vulgo, esas eran sus raíces, era su origen. Y dice que eran sin letras. Eran gente que no sabían distinguir un cero de la O. Para ellos, ¿qué será? O o cero. Pero esa es la gente que Dios usó. Esa es la gente que Dios le dio poder. Y que le dio lo que estamos hablando en esta noche, exhibición de poder. Y exhibieron el poder, pero ¿por qué lo pudieron lograr? Porque ellos habían estado con Jesús y hasta aún los incrédulos reconocían eso. Y a veces usted tiene una actitud desagradable, una actitud pecaminosa. A veces usted dice una de esas palabras malas que dice en el mundo y alguien sorprendido los mira y dice, pero este no va a la iglesia, pero este no es el que habla de Dios. Mire lo que está hablando, mire lo que está diciendo, mire cómo se está comportando. ¿No es este un hijo de Dios? Pero aquí se hacía la diferencia. Estos habían estado con Jesús y eran instrumentos de Dios. ¿Quiere estar usted con Jesús? Lea la Biblia todos los días, ore todos los días. Venga a la iglesia, la mayor cantidad de reuniones posible. Hable de Cristo con otras personas, tenga comunión con los hermanos en la fe y siempre va a estar Jesús en el medio de su vida. Nosotros también podemos estar con Jesús y podemos ser usados de esta manera. Ahora, mire esto, hermano. La Biblia es el arma que triunfa en todas las batallas. Cuando el escritor a los Hebreos se expresa en capítulo 4, verso 12 de la carta a los Hebreos, que dice que la palabra de Dios es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Recuerda que hasta el tuétano dice, ¿no? O sea, hasta el interior de los huesos. Es que la Biblia, la espada cortante, es el arma que triunfa en todas las batallas. No importa el poder del enemigo. Cuando nosotros caminamos con la Biblia, cuando nosotros usamos correctamente la Biblia, Dios hace exhibición de su poder. Lo que estamos hablando en esta noche, exhibición de su poder. Un capítulo de exhibición del poder de Dios. La exhibición en la predicación. En segundo lugar, quiero hablarle unos pocos minutos acerca de la exhibición del poder a través de la comunión. Observe esto. Aquí en capítulo 4, verso 23. Vamos a ver allí lo que es la exhibición del poder de la comunión. Hechos 4, verso 23. Dice la palabra, y puestos en libertad, ya no están en la cárcel, ya hemos avanzado, fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos,
Y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esto no le dijo Pedro a Juan haciéndole una guiñada, vámonos a tomar unos tragos para aliviar nuestras penas. No, buscaron a los hermanos, vinieron a los suyos para contarles a ellos cómo Dios había hecho exhibición de poder con gente común como ella. Vinieron para alentar a sus hermanos. Dios nos usó, 5,000 hombres creyeron. Dios nos libertó del poder del enemigo. Aquí estamos con gozo para contarle, para darle testimonio de que Dios puede hacer exhibición de su poder. Imagínense en ese lugar donde estaban allí y contaron los que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Los insultos, las agresiones y el impedimento de volver a predicar. Pero en este capítulo y en el que sigue, 2 veces vamos a oírlos a estos hombres decir, es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Porque el que quiere que no prediquemos es el diablo. Él usa sus instrumentos, su gente. Pero nosotros, hermanos, no podemos callar, como dicen ellos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos oído la salvación eterna. Hemos creído en el Evangelio, en el regalo de Dios de salvación eterna. Hemos creído en eso. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que hay un cielo eterno que nos espera. Y ahora hemos visto vidas transformadas. Increíble, familias enteras transformadas, cosas que solamente lo puede hacer el poder de Dios. El poder de Dios ha cambiado nuestras vidas, cambios profundos, no solamente abandonar vicios, malas compañías, mundanalidad, etcétera, muchos cambios profundos que no hay duda que es Dios trabajando en nosotros. Y ellos, hermanos, vinieron y contaron a sus compañeros y disfrutaron de la comunión. Y ahora mire, hermano, ninguno de los que estaba en esa reunión ahí dijo, ¿y si empezamos a danzar? Ninguno tuvo esa idea. Ninguno dijo, ¿y si vamos a hacer un asadito para festejar la libertad de los compañeros? Ninguno dijo esa tontería. Dice, vamos a orar a Dios, vamos a hablar con Dios. Vamos a agradecerles a Dios por la oportunidad de esta experiencia. Observe el verso 24. Dice, y ellos habiéndolo oído, es decir, los hermanos que los recibieron a Pedro y a Juan, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué están diciendo? Soberano Señor, hiciste la tierra, hiciste el mar, todo lo que hay. En otras palabras, hiciste una exhibición de poder. Una exhibición de poder. El mismo Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, el creador del universo, hizo una exhibición de poder para ellos. ¿Y usted cree en un Dios poderoso así? Porque ese es nuestro Dios. Y a veces lo tenemos distante. Y a veces andamos dubitativos por la vida y Dios no va a poder hacer eso. Y no creo que Dios pueda con esto. Dios todo lo puede. Y cuando abrimos las puertas de la comunión, Él hace una exhibición de poder. Una exhibición de poder. Ahora, los voy a sacar un poquito de este capítulo, pero no los voy a llevar muy lejos. Observe el capítulo 1 del libro de Hechos, para que usted vea, hermano, la importancia de la comunión y por qué este hombre ya canoso insiste tanto aquí adelante, venga a la iglesia, esté en comunión con los hermanos, no falte a las reuniones. Porque esa es una de las fuentes donde surge el poder de Dios, donde Dios exhibe su poder. Es en el lugar donde hay comunión. Recuerden el Salmo 133, porque este ya es un principio del Antiguo Testamento. Cuando dice cuán hermoso es ver a los hermanos, ¿cómo es? Juntos, en armonía. Y llega al versículo 3 del Salmo 133. Allí es donde derrama Dios bendición y vida eterna. Así que si nos vemos más salvos eternamente entre nosotros, es porque nuestra comunión no está funcionando tan bien. Porque donde los hermanos están juntos y en armonía, están embarcados en las mismas cosas, comprometidos en las mismas cosas, Dios responde desde el cielo con salvación eterna en personas. Así que si no tenemos más salvos, es porque andamos teniendo un problemilla de comunión.
Pero observe, se lo mostraré con la Biblia. Aquí en Hechos, capítulo 1. Ya el Señor había resucitado, había convivido 40 días con los discípulos. Ya el Señor se había ido en las nubes. Versículo 9 a 11, los varones con vestidura blanca les dicen a los apóstoles, este mismo Jesús que habéis visto ir, así volverá, en esa nube. Y ahora llegamos al versículo 12, Hechos capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Los que volvieron son los apóstoles, los 12, incluido 11, 11. Son los que volvieron. Dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas hermano de Jacobo. Verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué significa unánime? Juntos, pegaditos, en comunión, unánimes, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y esto me llama la atención porque Juan capítulo 7 y versículo 5, los hermanos de Jesús le recomendaron, vete a esas tierras a darte a conocer, a predicar por ahí. Y dice el Evangelio, porque ellos no creían en él. Pero algo cambió en sus vidas, ahora estaban aquí. Ahora estaban sus hermanos ahí y estaba María. Verso 15 dice, y aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 el número. Hermanos, esta gente se reunió aquí y ahora eligieron al reemplazante temporario de Judas el Iscariote. Fue un tal Matías. No dice la Biblia que era el apóstol 12, dice la Biblia que él fue contado con los apóstoles. No dice que fue apóstol, dice que fue contado, porque el número 12 es Pablo. Amén. ¿Y qué pasó después de todo este tiempo de oración en el aposento alto? Completaron el grupo de apóstoles y con el equipo completo entramos al capítulo 2, versículo 1, observe ahí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Amén. Comunión, plena comunión, amén, mucha comunión. Porque donde hay comunión, Dios hace exhibición de su poder. Amén. Estaban todos juntos, unánimes. Y después de esto viene Pentecostés. Hechos 2, verso 14. Pedro se puso de pie con los 11, dice el verso 14. Y alzando la voz, predicó. Y 3,000 se convirtieron y fueron bautizados. ¿Cuál fue el origen de esos frutos? La comunión. Amén. Un grupo que estaban en comunión. Y Dios les bendijo. ¿Por qué en el capítulo 4 vemos salvación y después vemos teniéndolos comunión? Ahora, un poquito más, capítulo 2, observe, verso 42. Capítulo 2, verso 42. Ya predicaron, ya se convirtieron, ya se bautizaron 3,000. Ahora, ¿cómo sigue la historia de la iglesia? ¿Cómo sigue la vida después de todo ese tiempo, esas horas agitadas de predicación? Verso 42. ¿Está ahí, hermano? Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más dice su Biblia? En la comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión. Y si hay comunión, ¿qué resultado tiene que haber? Salvación de almas. Si hay comunión, tiene que haber salvación de almas. Donde hay comunión, Dios derrama vida eterna, como dice el Salmo 133. Donde hay comunión, Dios bendice, aprueba la comunión de los hermanos, permitiéndoles que vean una exhibición de su poder en salvación de almas. Estaban en comunión. Verso 47. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué fueron salvos? ¿Por qué se estaba añadiendo gente salva? Porque había comunión entre los hermanos. Estaban juntos, estaban orando, estaban comprometidos en la misma causa, la de Cristo. Estaban enfocados en el mismo tema, la predicación del Evangelio. El resultado es inconfundible, salvación. Dios hace una exhibición de poder. ¿Por qué no tenemos más gente salva aquí en nuestra iglesia?
Algún problemita de comunión tiene que haber entre nosotros. Algo no está andando bien. Y eso es lo que tenemos que mejorar. Y lo vamos a notar cuando empezamos a tener más gente salva. Alguien puede decir, pero la otra semana se salvó uno, la otra semana también se salvó otro. Pero podemos ver mucho más salvos. Porque cuando Dios ve comunión, Él agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Volvemos al capítulo 4. Porque ahora quiero que observe versículo 27. Después que Pedro y Juan llegaron a ese lugar, que muy posiblemente haya sido la casa de Juan Marcos, porque muchas veces la casa de Juan Marcos, el del Evangelio, era uno de los lugares principales de reunión de los hermanos. No lo sabemos, posiblemente sea ese lugar. Mire, agrego aquí, en este poder de la comunión, versículo 27, capítulo 4, verso 27. Recuerde que están orando ahora todos unánimes allí. Y dice en la oración, esto que voy a leer ahora es parte de la oración que hicieron. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Los mismos enemigos que tuvieron Pedro y Juan. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué está pasando acá? Dicen en la oración, mira las amenazas, están organizados. Esta gente es tremenda, están dispuestos a llevarnos a la cárcel y que nuestra vida termine en la cruz como nuestro Señor, que terminemos en muerte. Ahí está Herodes, ahí están los otros del pueblo, ahí están los gentiles, ahí estaban Poncio Pilato y todo lo que aparece ahí. Y entonces el que estaba guiando esa reunión de oración dice, Señor, concédeles que hablen con denuedo. ¡Wow! Esa palabra denuedo significa con eficacia. Que donde se predica el evangelio puro, verdadero, el resultado es salvación, eficacia. Que prediquen así, que no anden haciendo tontería, tumbando gente, haciendo reír gente, haciendo temblar gente. Esas cosas no son de Dios. Que prediquen la palabra con denuedo. La gente se salva con la predicación correcta, hermano. Nadie puede salvarse con un mensaje equivocado. Hay que predicar el evangelio. Esa es la misión. No estaban orando todos juntos. Esto no era una bolsa de grillos ni de loros. Uno estaba orando y todos los otros encolumnados detrás de esa oración. Unánimes, en una sola oración. Y eso tenemos que aprender, porque eso derriba el sistema moderno antibíblico, donde usted entra a un lugar y todo, y bla, 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 y no sabe ni qué. Unánimes, una sola oración. Uno oraba y todos unánimes encolumnados detrás de esa oración. Y al terminar la oración, esto es lo que nos falta bastante a nosotros, había un coro de amén, 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 porque todos los que estaban de acuerdo con el que oraba. Así que nosotros necesitamos decir amén, si queremos estar ajustados a la palabra de Dios. Exhibición del poder de Dios en la predicación, 5,000 salvos. Exhibición del poder de Dios en la comunión. En tercer lugar, voy a encontrar en este capítulo la exhibición del poder de Dios en la oración. Escuche eso. La exhibición del poder de Dios en la oración. Dele una miradita al verso 31, por favor. Capítulo 4 de Hechos, verso 31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, no salieron ahí después de la oración a decir, tengo aquí la fórmula de cómo ser un cristiano próspero, de cómo volverme un empresario. Quiero hablarles del éxito, de cómo alcanzar la fama, de cómo alcanzar lugares en la alta sociedad. Esas tonterías, no hablaban nada de esas tonterías que hablan en los púlpitos. Aquel lugar tembló. Y salieron a predicar la palabra con denuedo. Ahora escuche esto, hermano. Dice que aquel lugar tembló. Cuando ustedes leen el capítulo 2 que hoy hemos leído, que estaban todos, llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, unánimes, juntos, sentados. Y después cuando usted avanza en la lectura, antes de la predicación dice, y hubo un gran estruendo.
un gran estruendo. Y la multitud se convocó y ahí predicaron y se convirtieron 3,000. Eso es capítulo 2. Y ahora aquí oraron y otra vez el estruendo. Y aquel lugar tembló, hermanos, donde ellos estaban. Alguna vez, como un año atrás, predicando sobre este texto, dije, esta experiencia es la que a mí me falta todavía. De estar en un lugar donde tiemble, pero sintiendo la presencia de Dios de verdad. No una emoción pasajera, no un engaño emocional, de sentir que Dios es el que sacude el cimiento de nuestra congregación, de nuestras vidas. Y esas paredes muertas en las cuales ellos estaban encerradas fueron sacudidas y movidas por el poder del Espíritu de vida. Una exhibición de poder. Una exhibición de poder. Yo creo que todos nos pegaríamos un susto tremendo si esto empieza a temblar. Pero rápidamente entenderíamos que sería una obra de Dios. ¿Por qué el lugar tembló? Esa es la pregunta. ¿Por qué ese lugar tembló después de la oración? Eso es la satisfacción de Dios. Satisfacción de Dios. Esa es la muestra, es la señal, la clave que Dios estaba aprobando lo que estaba pasando en esa comunión de hermanos. Y Dios dice, estoy de acuerdo con esto, aquí va mi señal. Y aquello tembló. Estos hombres estaban en lo correcto. Nosotros también tenemos que estar en lo correcto, hermano. Tenemos que estar en lo correcto, tenemos que esforzarnos. Y tenemos que estar en lo correcto y tener aquí esta experiencia. Y dice que ellos salieron y predicaron con denuedo. En la oración dijeron que estos hombres hablen con denuedo. Ahora aquí en este verso 31 aparece otra vez, hermano, este lugar donde el lugar tembló. Estaban todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Esa palabra, denuedo. Alguno que tenga el librito mío, la mayoría de ustedes lo tiene, que se llama A mis hermanos. Hay un capítulo que se llama La predicación con denuedo. No le puedo predicar eso ahora porque necesitamos irnos hoy. Pero puede ir a buscar y leer. Y si no, yo le regalo ese libro. La predicación con denuedo. Esa palabra denuedo se la voy a resumir así. No solamente como eficacia de un buen resultado del idioma griego. La palabra denuedo significa decirlo todo. Eso quiere decir denuedo en el idioma griego. Decirlo todo. Y ahora la pregunta para usted y para mí. ¿Estamos nosotros diciendo todo acerca del Evangelio? Amén. ¿Dónde se nos está escuchando? ¿Dónde se nos está escuchando? ¿Estamos diciendo todo en la universidad, en el trabajo, en la familia, en el vecindario? Amén. ¿Estamos diciendo todo? ¿O no estamos diciendo nada? Porque si queremos ver una exhibición del poder de Dios, tenemos que decirlo todo. Decir que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó. Hablarle a la gente del camino ancho de la perdición, que muchos andan por él, y hablarle del camino angosto que lleva a la vida eterna. Hay que decirlo todo, hermano. No, pero mi familia es muy religiosa. Mi familia es muy, iba a decir alcohólica romana, católica romana. Y mi familia es muy de los carnavales, de nuestras creencias ancestrales. Nuestra familia tiene sus raíces en los cultos de la Pachamama. Yo no creo en el Dios de la tierra, yo creo en el Dios del cielo. Amén. Y hay algunos que ya tienen que cambiar esa creencia. Y no es una falta de respeto a la tierra, es un reconocimiento al Creador de los cielos y la tierra. Amén. Algunos están adorando el Dios incorrecto, principalmente en la primera semana de agosto. Algunos todavía andan chayando, tirando la cervecita, el tabaquito, las hojitas de coca. ¿Para qué le voy a hablar si ustedes ya saben? Pero ese Dios de agosto que tienen las culturas andinas, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que creó los cielos y la tierra. Y su trono está arriba, no está abajo. Y el que está arriba es el que decide si lo que está abajo fructifica o no. No se engañe. Ajuste su creencia a la Biblia. Hay que decir todo, hermano. Hay que decir todo. Y Dios va a hacer una exhibición de poder. Cuando hay predicación, Dios hace exhibición de poder. Cuando hay comunión, Dios hace exhibición de poder. Cuando hay, mis hermanos, oración, Dios hace exhibición de poder. Bueno, y como ya me está por dar la chiripiorca, voy a hacer bien rapidito. Dios también hace una exhibición de poder cuando hay salvación.
Observe, bien rapidito, aquí, capítulo 4 de Hechos, versículo 8. Hechos el capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra, hermano, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, verso 11, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Wow, aquí hay toda una predicación. Aquí hay toda una predicación. Dice que Pedro vino y no se aprovechó de sus conocimientos teológicos, ni si era maestro en divinidad o tenía un doctorado en teología, ninguna de esas cosas, lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que le dio el valor para enfrentar a los gobernantes, a los ancianos, a los líderes. Y les dice, yo les voy a dar la respuesta a ustedes que nos interrogan. ¿Quieren saber cómo se produjo este milagro? Este milagro no es algo nuestro, no es una virtud nuestra. No es ni de Juancito ni de Pedrito. Este milagro que nos permite ver a este hombre sano es por aquel que se llama Jesús, al que ustedes mataron y crucificaron, pero Dios lo resucitó. En otras palabras, hermano, le estaba predicando el Evangelio. Cristo muerto y resucitado. Cristo muerto y resucitado. Ustedes lo mataron, fue sepultado, pero Dios lo resucitó. Esto es una cosa maravillosa, hermano. Y ahora encima Pedro le da otro golpecito más. Y les dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esto después Pedro lo va a decir en su primera carta también, hablando de Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Él le estaba citando el Salmo 118, porque ahí en la profecía del Salmo 118 hablaba de esto, de la piedra que iban a edificar, a rechazar los edificadores, iba a ser la cabeza del ángulo, la base y el extremo más alto. Ese es Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin, la piedra que desecharon. Cuando Pedro habla en el capítulo 1 de su carta, él le llega a decir, dice, para ustedes esta piedra reprobada, pero para nosotros es escogida y preciosa, les dice Pedro. Eso en su primera carta, capítulo 1, hablando de Jesús. Él es la piedra escogida y preciosa. El mundo la desecha, el mundo construye la civilización a su manera, pero nosotros, hermanos, tenemos la piedra preciosa, que es el Señor Jesucristo. Él es la roca. Él es la roca. Necesito terminar, hermano. En ese versículo 12, que muchas veces lo hemos aprendido de memoria, ¿no? Y ese versículo tiene que quedar claro en nuestra mente, en nuestro pensamiento en esta noche. Dice Pedro en su prédica, no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe otro nombre. Solamente en Jesús el hombre puede ser salvo. Solamente en Jesús se puede tener salvación eterna. Solamente en Jesús uno puede ser liberado del infierno, de fuego, de tormento. No hay otro nombre, no hay vírgenes, no hay santos, no hay religiones, no hay nada que pueda llevar al hombre al cielo. Solamente en Jesús. Es lo que Juan, el apóstol que estaba aquí junto a Pedro, dijo en el capítulo 14, versículo 6. Hermano, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios si no es por Él. Es Jesús, no hay otro nombre, no hay otro camino, es Jesús. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo camino. ¿Es lo que estamos predicando? Porque hay gente, hermano, que dice, vamos a la iglesia de los pentecostales.
gente que dice, no, vamos allá, que el culto de los menonitas me atrae más. Otro dice, vamos con los mormones que bailan los viernes y hacen sus fiestitas. Vamos con los testigos, con la iglesia de la Trinidad, de no sé cuántas cosas. Yo quiero venir con Cristo, Él es el único camino. Él es el único camino. Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro nombre, hermano, no hay otro nombre bajo los cielos, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, y le dice él en el Evangelio de Lucas capítulo 1, le dice que ella iba a tener un hijo, que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Y le dice el ángel Gabriel, y su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y ese es el nombre Jesús en el Nuevo Testamento. Salvador significa Jesús, Salvador, único Salvador. Este pasaje, esto para los predicadores de acá, que estoy seguro que no lo saben, pero muchas veces han oído en la radio, o quizás alguna vez me han oído a mí, de decirle a la gente, usted tiene que creer en Jesús como único, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y suficiente Salvador. Porque Jesús es suficiente para ir al cielo, no necesita otro. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, solo Jesús. Y le dice el ángel a María, su nombre será Jesús. Cuando este niño nazca, y ya sabemos cómo fue en el pesebre, su nombre será Jesús. Él será el Salvador. En el Antiguo Testamento el nombre de Jesús es el nombre de Josué. El nombre de Josué que significa Jehová salva. Josué y Jesús es el mismo nombre. En el Antiguo Testamento Josué, Jehová salva. En el Nuevo Testamento Jesús, Él salvará a su pueblo del pecado. Y la pregunta en esta noche es, ¿conoce usted a Jesús? ¿De verdad conoce usted a Jesús, el Salvador? ¿Podrá expresarse en esta noche con certeza, yo voy al cielo, yo tengo el regalo de la vida eterna, yo creí en Jesús, yo creí en ese mensaje de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedo ser salvo, solamente en Jesús? Y si usted no tiene a Jesús, encuéntrese con Jesús en esta noche, porque Él puede ser el único y suficiente Salvador para usted. No necesita otro, solo Jesús, solo Jesús. Este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, yo pude disfrutar en esta semana viendo una exhibición del poder de Dios. Una exhibición del poder de Dios. Muchos de nosotros todavía necesitamos que Dios exhiba su poder en nuestra vida, en nuestra familia Maranata, en nuestra congregación. Dios todavía no ha exhibido todo su poder. ¿Por qué razón? Porque necesitamos predicación fiel, porque necesitamos comunión, porque necesitamos oración y porque necesitamos anunciar salvación. Y cuando esas cosas suceden, Dios exhibe su poder. Vamos a hablar con Él, mis hermanos. Hablemos con el Señor en esta noche. Te damos tantas gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, porque sin duda ella es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nos enfrenta a realidades que nos motivan y también nos obligan a corregir, a cambiar, para ponernos en sintonía, de acuerdo con tu palabra, Señor. Que ella pueda seguir siendo esa lámpara a nuestros pies, alumbrando el camino que necesitamos recorrer, no equivocar ese camino. Señor, lo que hemos hablado aquí en esta noche, mucho de esto necesitamos aquí en la Iglesia Bautista Maranata. Y venimos delante de ti, Padre, apelando a tu gran misericordia, para que tú derrames más de tu gracia en medio nuestro, y que podamos ser mejores obreros, y que podamos ser mejores representantes de ese evangelio precioso que tú nos has dado. Bendice cada persona aquí en esta noche. Y si hay alguien que aún no conoce a Jesús como el Salvador, que tu palabra obre en esa vida y hoy pueda confiar en Jesucristo como el Salvador, porque ya todo hemos sabido que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Bendice tu palabra, Padre, bendice cada vida. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y bueno, vamos con